Naui. Tenemos al doctor William Humberto Mensch Albornoz, es arqueólogo egresado de la UADY y actualmente cursa la maestría en estudios mesoamericanos de la UNAM. Sus estudios se enfocan en la lengua, la escritura y el arte de los antiguos mayas, el calendario maya y los nombres de origen maya del pasado y del presente. Ha participado como ponente en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales y tiene escrito artículos de divulgación publicados en revistas académicas locales y extranjeras. También ha impartido cursos, talleres sobre temas relacionados con la cultura maya, antigua y actual, especialmente al público en general, estudiantes y guías de turistas. Tiene experiencia de trabajo en campo arqueológico, principalmente en la zona arqueológica de Palenque, allá en Chiapas. En el 2021 publicó 2 libros, Tiempo y Destino, el calendario maya, una breve introducción, y Tiempo y Destino entre los gobernantes mayas de Palenque. Una perspectiva desde la cuenta de 260 días, así es el nombre. Actualmente imparte en la UADY las asignaturas Introducción a la Escritura y el Arte de los Mayas Clásicos y Nombres y Apellidos Mayas de la Península de Yucatán, como parte del ProMaya de la UADY. Bienvenido, doctor William. Un aplauso para él, por favor. También nos acompaña esta tarde, esta mañana, el candidato doctor Canek Estrada Peña. Él es licenciado en estudios latinoamericanos por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es, como lo dije, maestro y candidato a doctor en estudios mesoamericanos en la misma institución. Desarrolla actualmente un proyecto de investigación abocado al uso de la cuenta de 260 días entre los quiché de Guatemala. En el 2011 fue uno de los galardonados con el premio Palenque, otorgado por el INAH a jóvenes investigadores. Asimismo, en 2015 fue acreedor al premio Eduardo P. Archetti a la mejor tesis antropológica de maestría sobre Guatemala, distinción otorgada por el Centro de Antropología Social y la editorial Antropofagia de Argentina. Bienvenido, maestro. Un aplauso. Bien, lo dejamos entonces para que ellos hagan su ponencia y adelante, gracias. Entonces, si quieres, nada más usas el apuntador. Sí, y me dices, yo voy pasando. Si no pasa, te digo, si no pasa. Si no se van pasando, te digo. Muy buenos días, gracias por estar aquí presente, gracias a los organizadores y gracias a Canek Estrada igual por la invitación. Bueno, nuestra presentación se divide en 2 partes. En la primera parte vamos a acercarnos al uso del calendario y específicamente al uso de la cuenta de 260 días y algunas trecenas de días que hacían los mayas del periodo clásico. Y vamos a ver que en el periodo clásico básicamente no hay diversidad en el uso de los cargadores, y vamos a ver cómo usaban un poco estos cargadores en el periodo clásico según las instrucciones. Y en la segunda parte, pues Canek va a hablar un poco sobre los cambios y las diferencias o la diversidad en el uso de cargadores en los grupos mayas actuales. Entonces, para empezar, me ayudas por ahí. Siguiente, pues, ahí. Bueno, la anterior, la anterior. Bueno, para empezar, yo creo que vamos a introducir al calendario. Creo que la mayoría están familiarizados porque la estructura del calendario mesoamericano, del calendario maya, básicamente es la misma, al menos la estructura matemática que decimos. Se compone de varias cuentas, aunque a veces se dice que son varios calendarios. En lo personal, yo que trabajo con inscripciones, pues manejo como varias cuentas. Entonces, varias cuentas en conjunto forman lo que es el calendario maya. Tenemos la cuenta de 300, pero vamos a hacer énfasis pues, en 2 cuentas básicamente, no vamos a ver todas. Tenemos la cuenta de 260 días, el Tzolk'in, nombre académico, el Tzolk'in de los quichés, de los grupos altos de Guatemala, es el Tzolk'in. Tenemos, es el equivalente al Tonalpohualli, o al Pille, que se compone de 13 números y 20 nombres. 13 por 20, pues son 260 posiciones o 260 fechas. Los números pues, seguramente van del 1 al 13 y pues son 20 nombres diferentes. Entre algunos grupos mesoamericanos hay equivalencias o los significados son muy parecidos, las traducciones son muy parecidas, pero no son nombres idénticos. Sí hay diferencias y tenemos la cuenta de 365 días que se compone de 18 meses, también llamada
meses, pero bueno, meses de 20 días, claro, y 5 días asiagos o extras. Como el mínimo un múltiplo entre 260 y 365 días, pues es 18.980 días, o sea, más o menos 52 años de 365, sin ningún tipo de ajuste. Pues una fecha del Solquín y una fecha del Hab idéntica, pues se van a repetir cada 52 días. Este es un mecanismo de la rueda calendárica, pues también es bien conocido en otras partes de Mesoamérica y pues los nahuas tenían algo parecido. Hoy, por ejemplo, es fecha 11 Chuwen o Pulú Chuwen, Canacún Mol en maya clásico, o bien 11 Bats, 11 Osomatli, ¿sí? Sería en este caso, y esa combinación de 11 Chuwen y 14 Mol se va a repetir dentro de 52 años. Esta dinámica, tampoco la voy a explicar así tan a detalle, pero digamos que como que hay un desfase en el conteo de 365 y 260, después si las dos cuentas comienzan al mismo tiempo, pues le van a faltar 105 días a la primera cuenta para alcanzar, digamos, a la de 365 y eso genera un desfase. Y esto provoca que únicamente 4 días puedan iniciar el año. Y esos días son Ik o Ik en los Altos de Guatemala, Manik, Oquier, o y Cabán y no. Sí, aquí vemos unas diferencias en los nombres de los días. En el primer ejemplo puse los nombres en maya yucateco colonial y en el segundo pues aparecen los nombres en los Altos de Guatemala. Sí, por ejemplo, Malik es el yucateco colonial y Kier es el de los Altos de Guatemala. ¿Sí? Ya después les iré indicando algunos significados, algunas traducciones. El día venado, en ese caso sería el equivalente, o los equivalentes, los 4 equivalentes al día viento, el día venado, el día, bueno, en este caso es más como punta o como viento, pero sería el día marinali de los nahuas, y finalmente el día olin. Bueno, Cabán es pero sería el día olin o es movimiento, sí, son más o menos los equivalentes, pero aguas con las traducciones porque bueno, por ejemplo, y pues no es hierba, ¿sí? En náhuatl el equivalente es hierba marinal, en los mayas pues no era hierba, al menos la traducción ni la palabra era hierba. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un dato igual, lo paso rápido, pues el año solar es el tiempo en el que la Tierra gira alrededor del Sol y vuelve a una misma posición. Dura exactamente 365.24 días, un poquito más, algunos puntos y algunos números por allá más. Pero ¿cómo se dice? El año que contaban ellos era de 365 días, en las inscripciones no tenemos evidencia además. Siguiente. El Hab, bueno, igual ya lo había comentado, es de 365 días, ¿sí? Se acerca y se divide en 18 grupos de 20 días. Siguiente, eso ya lo había comentado. Se puede analizar, se puede más bien esquematizar de diversas maneras. Aquí únicamente pongo la lista de los meses del 1 al 20, las posiciones con los 5 años extra. Siguiente, por favor. Y únicamente igual para marcar esto, pues un dato extra lo pongo aquí. Siguiente. Y los extras, pues son los días asiagos, Nemonteni, los Guayel, lo dicen en maya, Nemonteni en náhuatl. Siguiente. Y bueno, tradicionalmente, igual esto es solamente ilustrativo, pues se ilustran, digamos, ese encaje en el Solquín y el Hab, la cuenta de 260 y la cuenta de 365 días de esta manera, como un ciclo eterno que se va encajando y una combinación, se repite cada 52 años y ahí están los números del 1 al 13. Pero este es un esquema moderno, y creo que todos lo saben, pero ayuda, es didáctico en ese sentido. Siguiente. Bueno, igual, es otra forma de ponerlo, pues 52 veces el Hab, 18.980 días, 73 veces el Solquín, 18.980 días, ¿sí? Siguiente, por favor. Igual, es lo que les puse nada más. Los 4, solo hay 4 nombres posibles para los cargadores del año, los días que inician el año, Ik, Manik y Cabán. Siguiente, por favor. 28 por ahí, es igual, siguiente, no es más caso.
lo mismo. Sí, igual ya lo había comentado, acá es que le pusimos texto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya. Es que a veces como que ponemos mucho texto y a veces no leemos tanto el texto o la presentación. Entonces hay varios tipos de cargadores registrados entre los diversos grupos mayas, pero en el periodo clásico, lo que llamamos más o menos que va del 250 al 900 DC, hace poco más de 1000 años, tenemos evidencia de uso del segundo tipo de cargadores, Ik, Manik, y Cabán. Bueno, en los equivalentes en náhuatl serían viento, venado, hierba y movimiento. En maya no tenemos exactamente esas traducciones, pero hay algunas, digamos, equivalencias en algunos casos. Entonces vamos a ver dos estudios de caso entre los mayas clásicos según las inscripciones del uso, específicamente del uso de los cargadores Eb o Eg y el cargador Manik. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y esto también únicamente es de manera ilustrativa, los signos de las veintenas. En el periodo clásico tenemos la ventaja de que podemos leer los nombres de los meses. Los mayas nos dejaron escritos bueno, sus nombres de las veintenas, se han descifrado, se han traducido, aunque también hay unas traducciones que están en discusión. Es un tema muy interesante y muy extenso. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí están otra vez una parte de los nombres. Siguiente. Y bueno, siguiente también, por favor. Y bueno, estas son veintenas de los quichés, igual no es necesario que lo veamos. Siguiente, solamente para mencionar que tenemos a veces registro colonial, el registro clásico de los nombres de los cargadores, y por ahí nos apoyamos en las interpretaciones. Siguiente. Bueno, vamos a ver ahora sí el estudio de caso según las inscripciones. Recuerden que no tenemos que, bueno, en algunos casos, pues sí hay hasta cierto punto algunas equivalencias en los nombres de los días, en las traducciones, pero no tenemos que forzar lo que es la traducción, no tenemos que forzar la interpretación. Datos de las culturas mesoamericanas, pues definitivamente nos sirven para interpretar el dato del periodo clásico, pero básicamente lo que estudiamos en las inscripciones, pues lo que estudian los epigrafistas mayas, pues es un idioma muerto, es una tradición un tanto antigua, de hace más de 1000 años. Vamos a ver dos casos. Siguiente. Bueno, aquí les pongo el ejemplo, nada más de las inscripciones, de un día 6 Cabán o 6 No, y bueno, es en Cabán, en yucateco colonial, y el mes 5 Canjalao o Jo en yucateco colonial. Sí, entonces del lado izquierdo tenemos el día del calendario maya, tiene arriba el numeral, la barra son las 5 unidades, el punto es la unidad, ahí tenemos el 6, y el signo del día está abajo, es el día Cab o Cabán, que está en su marco, tiene como un marco, un cartucho y un pequeño pedestal, y del lado derecho tenemos el mes, o el nombre, más bien escrito el nombre del mes Canjalao, el equivalente al pop en yucateco colonial, con el numeral 5, es decir, aquí es la fecha 6 Cabán, que cae en la quinta posición del mes Canjalao o pop. En ese caso es una fecha del periodo clásico, aproximadamente del 700, un poco, bueno, del siglo 8 más bien, DC, y en esa fecha, bueno, esta fecha, perdón, pues es de un cargador de un año, se va a repetir 52 años después, obviamente, esta fecha. Siguiente. Y bueno, cuando hacemos el análisis o ahora sí que el acomodo, pues podemos obtener una lista de estas con los 52 años. ¿Sí? De manera ideal, pues comenzaría el año, bueno, el ciclo de 52 años, la rueda de los 52 años de los cargadores, empezaría con el 1 Ik, 1 viento, y terminaría en 13 Cabán. Sí, por cierto, estamos en el año, bueno, según las inscripciones clásicas, pues estamos en el año 13 Cabán, 13 No, ese es el último año del ciclo de 52, pero todavía faltan, bueno, creo que son 10 meses que faltan, algo así. Y bueno, vamos a ver algunos casos del uso del cargador E, y vamos a presentar evidencia de que los mayas le daban importancia al uso de los cargadores de los años, al simbolismo que los mayas representaban algo estos cargadores, a veces en relación con algunas decenas de días, a veces en relación con algunos días de lo que es el sortín o la cuenta de 260. Siguiente, por favor. El caso que vamos a ver en primer lugar es el de Yaxchilán, Chiapas, una ciudad que está en la orilla de Chumacinta, muy bonita. Se distingue por su corpus de inscripciones impresionante, especialmente por sus dinteles. Tiene una secuencia dinástica, una secuencia de gobernantes muy grande. Su arte escultórico es muy llamativo. Tenemos unos dinteles aquí
en el museo, si no los han ido a ver, pues que los vayan a ver. Y aquí sobresale principalmente la mención de algunos gobernantes con el nombre Jaguar y algunos eventos. Bueno, lo que voy a resaltar es la mención de algunos eventos de captura que tienen que ver con los conflictos bélicos de los antiguos mayas. Creo que a nadie le va a impresionar que diga que los antiguos mayas practicaban la guerra, capturaban a sus enemigos y también registraban eso en las inscripciones, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esto lo pongo igual, es una forma, creo que todo el mundo la conoce, la tabla del Sorquín, hay una casi idéntica del Tonalpohualli. Básicamente se compone, bueno, es la mezcla de 13 números y 20 días que les comenté, se acomoda así por cuestiones prácticas. Esto no quiere decir que los mayas clásicos hayan usado exactamente esta tabla, pero nos acomoda. Y lo que vamos a analizar es la octava trecena, que aparece más o menos en la parte de medio, bueno, el día el 12º día, más o menos en las filas está, ahí está aquí el se me olvida esta cosa, bueno, ahí está por aquí el 12º día, y la trecena, pues comenzaría aquí, es la octava trecena. Empezamos en 1 Mish, seguimos a 13 Ben, después la segunda sería 13 Fish y terminamos en 13 Kimi, y después 1 Manit, terminamos en 13 Kawak, y así van las trecenas. Entonces vamos a enfocarnos únicamente en la octava, en el noveno, y en unos eventos que sucedieron en la ciudad de Yaxchilán en esa trecena. Siguiente, por favor. Cuando revisamos el registro escrito de Yaxchilán y ordenamos las fechas históricas de acuerdo con las trecenas del calendario maya, vemos que en la trecena 1 sucedieron 5 eventos de guerra, 5 conflictos, digamos, ¿sí? Y 4 de esos conflictos ocurrieron en relación con la ciudad de Yaxchilán. En una fecha 13 Hish, les voy a dar unas traducciones, pero aunque no vamos a profundizar en ello, 3 Hish es 3 Jaguar, es un gobernante cuyo nombre no podemos leer exactamente, pero sabemos que se llamaba Jaguar ojo anudado, le apodamos. Hace una captura y eso se registró en un dintel de Bonampak. En la fecha 4 Men, tal vez Men traducido, el equivalente a Men es águila o gavilán. El mismo gobernante hace una captura también y se registró en un dintel de Yaxchilán. En 6 Kabam, otro gobernante, Yashum Balam, hace una captura y también se registró. Después, en 8 Kawak, otro gobernante, Kokat Balam, hace una captura y esta también se registra en un dintel, en un monumento de Yaxchilán. Aparte aparece otro conflicto bélico, pero este no lo voy a mencionar tan a detalle porque pues vienen de otra ciudad, ¿sí? Y la trecena ocurre, pero termina en 13 K. En todo el periodo clásico, en todas las inscripciones, en esta trecena no se registró ningún otro evento bélico y no se registró ningún nacimiento, únicamente ocurren en otras fechas algunas tomas de poder o ascensiones al trono de otros gobernantes y algunas muertes por allá. Pero quiero hacer énfasis en estas 4 fechas que al parecer fueron muy importantes, sobre todo porque ocurrieron en esa trecena. Vamos a analizar un poquito del simbolismo del día y un poco del simbolismo, para profundizar en esta cuestión. Siguiente, por favor. Esto igual lo pongo de manera ilustrativa, es un poco de la iconografía y el arte de Yaxchilán. Vemos al personaje capturando a un enemigo tal vez, y aquí está la inscripciones, y aquí en la escalera jeroglífica de Yaxchilán pues se ve únicamente al cautivo aquí amarrado y despojado casi de todos sus atributos, y una larga inscripción que pues nos habla de la captura o de varias capturas de estos personajes por parte de gobernantes de Yaxchilán o de gobernantes vinculados con Yaxchilán. Siguiente. Y también aquí tenemos otro ejemplo, del 16, donde vemos al vencedor con el cautivo y con las sogas que lo sujetan, digamos, o lo mantienen prisionero en este caso. Y bueno, aquí pues es únicamente la mención de la inscripción con las fechas. Aquí está la fecha 6 Kabam, por ejemplo, y el verbo que se usa es chuk, o bueno, la forma, le decimos, es una forma pasiva, chukak, como fue capturado, se menciona, fue capturado tal personaje en tal fecha. Gracias. Siguiente, por favor.
Voy a hacer una observación rápida sobre el verbo chuk. El verbo chuk significa capturar, atar con soga, amarrar con soga, aunque si revisamos los diccionarios del periodo colonial, vemos que chukak también tiene la opción, perdón, tiene la significado, la acepción es de ser amarrado o de ser casado, básicamente. Y en el Códice Dresde, en el Códice Madrid, por ejemplo, aparece el verbo chukak, chuk, capturar, chukak, fue capturado en relación con los venados. A los venados es a quienes se les casa, entonces podemos inferir que a esos personajes también se les casaba como venados. Eso es algo que igual varios estudiosos mesoamericanos han mencionado, la relación entre guerra y cacería y bueno, otras cosas por allá. Siguiente, por favor. Cuando revisamos también el simbolismo del día, recuerden que es la trecena 1 ¿sí? Pues nos damos cuenta que tiene que ver con la cacería, específicamente con un elemento de la cacería que es la mandíbula. Aquí vemos una mandíbula humana, el maxilar, y aquí está el cráneo completo, y aquí una versión más estilizada, digamos. Se traduce como filo, diente, punta, y ejop es dientes, aunque por el contexto, por la forma gráfica, la podemos traducir como mandíbula, ¿sí? Y por otros estudios mesoamericanos, sabemos que las mandíbulas eran vistas como trofeos, ¿sí? Tanto obtener mandíbulas de animales como de humanos, pues era un acto, bueno, era algo representativo, era un acto valioso al momento de cazar, y un acto, básico en lo que es la cacería y por extensión por la guerra. Entonces vemos que el día se relaciona con la cacería y bueno, se propone, les adelanto que esa es parte de mi proyecto de maestría en la UNAM y lo que estoy proponiendo. Propongo pues que el día se relaciona con la guerra y la cacería. Siguiente. Y bueno, esto igual como dato adicional, aquí se ve que este personaje tiene marcada la mandíbula, ¿sí? Entonces básicamente el gobernante, muy importante, recuerden que se llama, al menos una parte de su nombre es Jaguar, el gobernante lo está cazando, y aquí como que ya tiene marcada la mandíbula, se podría proponer incluso que está listo, bueno, que va a ser sacrificado y que le van a quitar la mandíbula. Algunas referencias del periodo colonial explican que a los cautivos se les quitaba la mandíbula. En el área maya, esta mandíbula se usaba como adorno, digamos como adorno corporal en el brazo o en alguna parte el vencedor lo usaba como adorno corporal. Siguiente. Entonces así queda la trecena 1 Si analizamos el significado de la palabra del día y el contexto, pues podemos inferir que es una trecena, es la trecena indicada, una trecena propicia para realizar eventos de captura, al menos por parte de los gobernantes de Yaxchilán, ¿sí? En estos periodos. Pero también otro dato que sale, que es muy valioso, y esto sale cuando revisamos la combinación del día Kish con el mes correspondiente, que no puse aquí. A propósito, no lo puse porque quiero enfatizar la trecena. Es que estos 4 eventos de Yaxchilán sucedieron en años ¿sí? El primero en el año 10 el segundo en el año 8 el tercero en el año 1 y el cuarto en el año 6 Es decir, los años eran propicios, indicados para realizar eventos de captura de enemigos, ¿sí? Siempre y cuando que esos eventos se hicieran en la trecena también, ¿sí? Vemos la importancia entre el año y la trecena hay una relación ahí. Y bueno, seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿en qué años del calendario gregoriano sucedieron estas cosas, estos eventos? No se los voy a decir, nada más les mencionaré que el primer evento, bueno, según nuestra cronología del calendario gregoriano, el primer evento fue el segundo evento fue el de 3 Kish, y después sucedieron los otros 2. Pero bueno, yo quiero enfatizar la cronología de los mayas clásicos, no la de nosotros, por eso no puse fechas del calendario gregoriano aquí. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí solamente les pongo de manera ilustrativa los años que usaron en Yaxchilán en estos casos para los eventos de captura. Recuerden, el año es propicio, pero tiene que caer la fecha
para realizar el evento, para capturar en una trecena él también, ¿sí? Aquí eligieron el año 6 10 1 y 6 Entre los náhuatl recuerden que el día equivalente es Malina, pero no necesariamente va a haber una equivalencia al 100%, ¿sí? en significado, grabación o eventos que ocurrieron. Siguiente. Vamos a ver el último ejemplo, también el de Kinishana Pakal. Es muy conocido ese gobernante, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado de él. A veces se le conoce más por su desafortunado Apolo, que a veces se dieron unos personajes, pero bueno, es Kinishana Pakal. Y vamos a ver la importancia del año Manik, que se puede traducir, bueno, quién sabe qué significa Manik, pero bueno, es el equivalente al año Kiej o Kej. Venado sería el equivalente a Mazat en náhuatl, y la trecena Uno-Ben, que es el personaje en su lápida, muy famosa, que está en el templo de las inscripciones de Palenque, creo que todo el mundo la ha visto. Siguiente, por favor. Bueno, este personaje fue más particular, ¿sí? Porque pues primero registró su muerte, ¿sí? Este personaje nació en una trecena Uno-Ben, también murió en una trecena Uno-Ben o Uno-Aj, ¿sí? Esta trecena es el día Ben o Aj es el equivalente al día Acatl, ¿sí? Exacto, Acatl. Ahorita voy a hacer una observación con respecto a eso, pero este personaje, según la cronología maya, según el Sorquín, pues en Seisetzna murió, por eso se registró su muerte, y en Ochoajao, pues nació. ¿Sí? La trecena vale Uno-Ben, a 13 Chiccham. De acuerdo a nuestra cronología, el 8 Ajao, bueno, cayó en el 683 y el 6 Etznab es del 603. ¿Sí? Un dato bien interesante aquí es que la trecena pues sería la trecena Uno-Camia, Seatati. ¿Sí? Esa trecena, por esa fecha, si ustedes recuerdan, se relaciona con algunos personajes importantes en el centro de México, la Uno-Camia. Bueno, pues el antecedente de la importancia de esa trecena y esa fecha la tenemos en el periodo clásico con este personaje, con Kinishana Pakal, que nació en esa trecena. Los días aquí también tienen un significado, no abordé en ello porque me voy a extender mucho. Les menciono que el día 6 Etznab o Tijash, bueno, el Etznab o Tijash, Etznab también tal vez se pueda traducir como pedernal, y el día Jau pues es el día gobernante, pero también hay un significado asociado con el número 8 y el maíz. ¿Sí? Entonces esas fechas en cierta manera fueron elegidas por su simbolismo, lo que se puede considerar el nacimiento social y la muerte social del gobernante, más que el nacimiento biológico y la muerte biológica. Siguiente. Y además este personaje tuvo la particularidad de que nació en 8 Ajao, 13 Canjalao, en un año 8 Venado, se entronizó en 5 Lamat, 1 Mol, en un año 7 Venado, y murió en 6 Etznab, 11 Yash Sijón, en un año 10 Venado. ¿Sí? Nace, muere, se entroniza en años Venado. Seguramente tenía que ver también con la cacería o la provisión de sustento, la provisión de alimento. Sí, recuerden que el gobernante a veces se identificaba como el sustentador, lo que provee el alimento, ya sea animal o vegetal, en algunas culturas. Y bueno, de mi parte, a ver, siguiente. De mi parte sería todo. Le cedo el micrófono a mi colega René. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me toca continuar con esta segunda parte de esta, que más que una ponencia parecería una velada romántica, ¿verdad? Así como la luz y las flores. Pero no con mi colega, sino con el público. Decidimos armarlo de esta manera para que el público conociera estos datos relevantes, ¿verdad? Con respecto a que hay ciertos años en específico que están siendo, o bueno, que fueron escogidos entonces por los gobernantes para hablar
aspectos de su mandato, ¿verdad? De este discurso con el que legitimaban el poder, ¿verdad? Y bueno, ya nuestro colega William pues nos ha mostrado cómo se escogen ciertos años y ciertas fechas del Tzolk'in como muy puntuales para para armar este discurso, ¿verdad? Para darle un sentido ligado con la cuenta del tiempo. Esta segunda parte más bien va a tratar entonces de cómo esto se ha venido diversificando después del periodo clásico. Como bien había señalado William, el periodo clásico maya es como muy constante en ese sentido de que se utiliza el tipo de cargadores 2, ¿verdad? Habíamos visto una diapositiva donde teníamos puestos los tipos de cargadores, ¿verdad? Que siempre son 4 días, ¿verdad? Y el que se utilizó durante el periodo clásico en prácticamente todo el área maya pues fue el tipo 2, pero pues ahí después vino pues una ramificación, una diversificación de estos sistemas calendáricos. La que sigue, por favor. Bueno, antes de abordar el tema me voy a regresar un poquito para que veamos algunos conceptos, ¿verdad? En Mesoamérica existieron por lo menos 3 formas de asignar el día nominal a un año. El día nominal, o sea, es el cargador del año, el día que le da nombre a un año, ¿no? Como los que vimos 8 venado, 10 venado, o 1 diente, 8 diente, etcétera, ¿no? En el primer día del año, que es como los mayas prefirieron a lo largo de su historia, es el día nominal, ¿verdad? Es decir, el primer día de la primera veintena. En este caso estamos hablando de que si la primera veintena en el periodo clásico era Pop o, bueno, Canjalao. Sí, bueno, Canjalao, ahora como se lee el glifo de esta veintena, entonces el primer día de esta veintena es el día nominal, es decir, es el cargador del año. Los mayas en el periodo clásico contaban sus días en las veintenas del 0 al 19, ¿verdad? Es decir, el primer día de la veintena no era 1 Canjalao, sino era 0 Canjalao, ¿verdad? Una cosa que se le ha llamado como asiento de Canjalao, ¿no? Entonces viene el primer día es asiento de Canjalao, el segundo día es 1 Canjalao, el tercer día es 2 Canjalao y el último día es 19 Canjalao, ¿no? Para que a la siguiente veintena empieza otra vez con con esta forma de designarlo que es chum, ¿verdad? Asiento de. Y bueno, esto entre varios grupos mayas de la actualidad sigue, ¿verdad? El primer día del año es el día nominal, es el día que le va a dar nombre al año y por lo tanto el que nosotros conocemos comúnmente como cargador del año. Ahora, bueno, en la actualidad entre los pueblos que conservan esta forma de contar el tiempo le llaman ahora este día nominal Mam, que es la palabra para designar al abuelo. Entonces, este tipo esta forma de nombrar a los años lo podemos designar como familia de designación inicial. Otra vez redundando, el primer día de la primera veintena es el cargador del año. La que sigue, por favor. La que sigue, en este caso, bueno, ponemos ahí un ejemplo de desarrollo de una cuenta de 365 días. Este primer día sería entonces el que funge como cargador del año. La que sigue. Tenemos otra familia dentro de los calendarios mesoamericanos que le podemos denominar como designación terminal. En esta familia de calendarios, el día nominal, ¿verdad? Es decir, el que le va a dar nombre al año, el que funge como cargador del año, por así decirlo, es el día número 360, es decir, el día número 20 de la veintena número 18. Es decir, un día, digamos, el último día antes de pasar a los 5 días extras.
Y bueno, por lo menos lo que tenemos en algunas fuentes y en la reconstrucción de caso Nicholson del calendario del centro de México, parece ser que tenemos o en un principio era un calendario de designación terminal. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue, entonces la animación nos dice entonces cuál es el día que le daría como la denominación al año. La que sigue. Entonces, bueno, todos los calendarios mayas, o bueno, el calendario que se usaba en el periodo clásico y los subsecuentes, fueron calendarios de designación inicial, es decir, que su cargador del año es el primer día que aparece en la primera veintena. Sin embargo, Munro Edmondson logró identificar que hay diferentes cambios al término del periodo clásico, ¿verdad? Él denomina calendario etical, que es de tipo 2, ¿verdad? O sea, usa los cargadores de los años, Manik, Ek, Kaban y Ek, ¿verdad? Pero dice que hay un grupo de fechas muy reducido, pero es interesante, ¿verdad? Hacia el final del periodo dinástico de Palenque, parece ser que los palencanos coquetearon un poco con los calendarios de designación terminal. Es decir, en algunas inscripciones pareciera ser que algunas fechas están puestas con denominaciones de los años que tienen más que ver con el día número 360 que con el primer día del año. Ahí como que ves una cosa ahí medio extraña, pues, que ocurre en las inscripciones, y es posiblemente, digamos, como Palenque es una de las ciudades más occidentales del territorio maya, posiblemente por influencia de las familias de calendario de designación terminal. Sin embargo, como les digo, es un caso excepcional, ¿verdad? Tenemos un corpus muy reducido de inscripciones que pudieran funcionar bajo este entendido. Luego tenemos un calendario que denomina como de Campeche o PUC, ¿verdad? Que es del tipo 4. Es decir, que utilizaron cargadores del tipo 4, los equivalentes a los días Kawak, Hish, Muluk y... Bueno, ahí está la tabla. Ahorita lo vamos a ver. Luego, ya más bien en el siglo XVI, aparece o toma fuerza este tipo de cargadores de los años, y Edmondson lo ha denominado como este fenómeno histórico como calendario de Mayapán, que ya son los cargadores de los años que están registrados para la península de Yucatán en obras como la de Fray Diego de Landa, ¿verdad? Donde dice, bueno, existen años Kawak, años Ish, años Muluk, y el otro se me fue y ahorita vamos a ver la tabla mejor. Finalmente, existen los grupos de calendarios mayas que perduran sobre todo en las montañas de los Altos de Guatemala, que son del tipo 2, ¿verdad? O sea que ahí se parecen, o son los mismos juegos de cargadores para el periodo clásico, pero que celebran la entrada del cargador del año 40 días antes de como lo celebraban los mayas en el clásico. Es decir, en vez de ser el cargador del año el asiento de Pop o el primer día de la veintena de Pop, más bien es en lo que ahora nosotros denominamos el quinto día de la veintena Cayá. Ahorita vamos a ver qué significa eso. La que sigue, por favor. Bueno, ahí tenemos unas páginas, un pasaje muy conocido del Códice de Dresden, donde se habla acerca de los rituales que se debían llevar a cabo con la entrada del cargador, ¿verdad? Aquí en el área maya hay muchas especificidades en torno a los rituales que se hacían en los años nuevos, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero curiosamente este códice
trae el tipo 3 de cargadores de los años, ¿verdad? O sea, ya no está enfocado en los cargadores del periodo clásico, sino utiliza el juego de cargadores de Bennett, Snap, bueno, los que son parecidos al centro de México, Carrizo, Pedernal, Noche y La Mat, ¿verdad? Y bueno, digamos, este códice es muy específico en los tipos de ofrendas que se debían de dar, ¿verdad? Por ejemplo, pues ahí aparecen esta deidad que se llama Tzamnaj, que está recibiendo tanto copal como tamales. Y bueno, es interesante que en la víspera de la entrada del cargador, ¿verdad? En el quinto día entonces de los días Guayab, que es este último periodo de 5 días, aparece este animal cargando también a diversas deidades, ¿verdad? Que bueno, este animal se ha identificado con un tlacuache. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un acercamiento, ¿verdad? Bueno, el tlacuache va cargando con mecapal a estas entidades sagradas, ¿verdad? En unos años va cargando a Chaj, por ejemplo, a la deidad de la lluvia. En otros años va cargando a un jaguar, la que sigue. Bueno, estas son las siguientes páginas de este pasaje. Ahí tenemos un acercamiento en la lámina que sigue. Igual este tlacuache ahora va cargando al dios del maíz en estos otros años, y en la otra, aunque ya se ve más deteriorada, va cargando al dios de la muerte, ¿verdad? Entonces pues es interesante que pues sí existe también en el discurso gráfico, ¿verdad? Esta idea también de cargar el tiempo. En este caso van cargándolo con mecapal a cuestas. La que sigue. La inscripción dice algo así como Talsak Wayumam Chihuaha Uchukabnah Chakchi Wakulupom Ho Chakte Bolik, algo así, ¿verdad? Se puede traducir, Yoshon y Garay lo traducen como llegó el espíritu blanco, el abuelo. La carga del año es de abundancia de maíz y de agua. Las ofrendas son de tamales, pom o incienso, bueno, pom es el término para copal, o cote y flores. Entonces, pues es interesante que justo a estos personajes que van cargando también se les denomina aquí como mama, ¿verdad? Es decir, se les llama abuelos, que es la denominación que los grupos mayas de la actualidad utilizan para estos días. La que sigue. Bueno, sí, aquí, por ejemplo, el Chilaman Amrishil pues nos da testimonio de cuáles eran los días que fungían como cargadores de los años para la época del contacto con los españoles, ¿verdad? En este caso son los días Can, que no mencioné, ¿verdad? Que es el equivalente al día Quetzalpalin, el día Muluk, que es el equivalente al día Atl, el día Hish, que es el equivalente al día Ocelot, y el día Cahuac, que es el equivalente al día Quiahuitl. Este es el tipo de cargadores, es el juego de cargadores tipo 4 de nuestra nomenclatura. Incluso vemos aquí que si bien ya no está familiarizado con la escritura antigua, el escriba, el amanuense que elaboró el Chilambalam Lishil, pues se encargó de poner una marquita, una especie de cruz sobre los rostros que representaban los días cargadores de los años, ¿verdad? Por ejemplo, en Cahuac ahí tiene una especie de crucecita en la punta, ahí en la cabeza, ¿verdad? En los días Muluk también lo tenemos, en los días Hish, y bueno, ahí parece ser que se le barrió, debía de haber estado esa cruz arriba del día Cahuac, pero aparece aquí en el Snap, ¿no? Y bueno, era común que a veces había errores a la hora de transcribir o de copiar estos documentos. La que sigue, por favor. Ya en la época contemporánea,
¿verdad? A principios del siglo XX, que es cuando tuvo como mayor relevancia el trabajo etnográfico en la región de las montañas de Guatemala. Hubo diversos investigadores que resaltaron la supervivencia de la cuenta del tiempo, tanto de la cuenta de 260 días, que parece ser que es como la que con mayor énfasis prevaleció, pero también en varios pueblos prevalecía la cuenta de las 18 veintenas, ¿verdad? De este ciclo de 365 días cerrados. Ola Penes fue la investigadora que hizo, que censó cuántas comunidades de Guatemala, me parece que eran 34, donde todavía para 1900, para la década de los 20, los mayas celebraban la entrada del cargador del año. Y bueno, una obra clásica que nos da noticia de esta costumbre es la de Olivier Lafarge y Douglas Byers, que lo documentaron entre los Popti, ¿verdad? Entre los mayas que viven en Jacaltenango, Guatemala. La que sigue, por favor. Sin embargo, vemos que los jacaltecos, al igual que otros grupos relacionados con la lengua canjobal, ¿verdad? Entre los canjobalanos podemos hablar de los popti, ¿verdad? De los jacaltecos, de los canjobales, de los chuj, y del lado mexicano de los tojolabales, que aunque de ellos no se conserva el registro etnográfico de que hayan continuado con su cuenta del tiempo. Pero bueno, en esta obra ya clásica, ¿verdad?, que se llama El pueblo del cargador del año, nos indica cuáles son los días que fungían como cargadores de los años. Entonces, Poptin, les digo fungían porque desafortunadamente esta es una de las costumbres que se fue perdiendo a lo largo del siglo XX, por lo menos en esta región. Pero bueno, ellos utilizaban el tipo de cargadores tipo 3, ¿verdad? Que son los de Huatán, que es el equivalente al día noche, el día Anil, que es el equivalente al día Lamat, el que es el equivalente al día Ben, y Chinash, que es el equivalente al día Tznak, ¿verdad? En náhuatl, entonces los cargadores de los años para ellos serían Cali, Toshlim, Acat y Tectat, ¿verdad? O sea, el mismo juego de cargadores que se utilizaban en el centro de México. La que sigue, por favor. Para los quiché contemporáneos que todavía conservan entonces la celebración del cargador del año, utilizan tipo 2, ¿verdad? Es decir, el tipo de cargadores que utilizaban los mayas en el periodo clásico. Ahí se lo están marcando en amarillo, los días Noj, y Kiej, ¿verdad? Que se puede traducir como ahora lo traducen como camino, pero su acepción original era diente, como nos explicaba William. El día Noj, que significa pensamiento, el día que significa viento, y el día Kiej, que significa venado, que serían los equivalentes a los días Malinali, Olin, Ejecat y Masa, ¿verdad? Ahí están marcados en amarillo, llevan su epíteto, que es Mam, ¿verdad? Estos son los 4 días que funcionan como abuelos. También ya en el quiché contemporáneo se les llama alcalte, que es la quichenización del término alcalde, ¿verdad? Porque se asume que entonces que estos días fungen como autoridad de todo el año. ¿La que sigue? Ya desde el siglo XVIII tenemos testimonio de que estos cargadores eran sumamente relevantes para los quiché. Noticia de ello nos da este documento de 1722, que es una correlación entre el calendario europeo, ya gregoriano, ¿verdad? Ya estamos hablando del siglo XVIII, con los días del Cholquij, ¿verdad? Y justo pues la introducción nos presenta entonces que dice Guaecho, Hualquij, más Hualquij, Cachachi Rech, Guaeca, Jaguachupam, Junjunap, Guaena, Bem, Mish, Chap, Chupam, Ra, Rajaguarem, Noj, ¿verdad?
¿verdad? O sea, nos está diciendo, aquí la cuenta de los días comunes, como les decimos nosotros. Aquí los que gobiernan cada año, aquí los primeros, los que son puestos en el señorío, Nog, Ik, Kiej y E, ¿verdad? O sea, aquí están haciendo como una analogía entre el año y un señorío, y quienes lo van a gobernar, entonces, por turnos, van a ser estos 4 días. La que sigue, por favor. Bueno, en la actualidad, ¿cómo se celebra esta entrada del MAM, del cargador del año? Es relevante el trabajo que hizo Bárbara Tetlock en la comunidad de Momostenango, que es quizás uno de los lugares donde más vigorosamente se siguen efectuando los rituales de recibimiento del cargador del año. Momostenango es rodeado por ciertas cumbres sagradas, ¿verdad?, que tienen, digamos, altares en la punta de estos cerros, y entonces, dependiendo el tipo de cargador que entre en el año, es el cerro al que van a acudir a recibirlo. Por ejemplo, cuando va a entrar un año Kiej, un año venado, se van entonces a un cerro que se encuentra al oriente, que se llama Quilajá. Cuando va a entrar el año E, se van al sur a un cerro que se llama Tamancú o Tamango. Cuando va a entrar el año Nog, se van a un cerro que se llama Joyán. Y cuando va a venir los años Ik, se van a un cerro que está hacia la caída del sol, que se llama Socop, ¿verdad? En estos cerros, entonces, las autoridades tradicionales tienen la obligación de ir a darle la bienvenida entonces al MAM, al cargador del año, ofreciéndole copal y velas. Y bueno, hay otro cerro que es relevante, en el que no se recibe el MAM, pero se reciben a los días que le van a ayudar a gobernar, ¿verdad? Este es el caso del cerro Pipilabaj, en el que se reciben a los secretarios, dicen, del año. Ellos dicen que el año, digamos, es gobernado por una especie como de mesa directiva, ¿verdad? O sea, hacen la analogía con la forma de gobierno actual, ¿verdad? Que va a tener un presidente, que es el cargador del año, y va a tener auxiliares, ¿verdad? Va a tener un secretario, va a tener un tesorero, un segundo secretario, un segundo tesorero, un alguacil o un policía, ¿verdad? Y todos estos días, entonces, es la autoridad delante de la cual van a presentar entonces todas las ceremonias a lo largo del año. Toda ceremonia, entonces, o toda petición que se haga delante de los señores de los días a lo largo de este año, tiene que ser presentado tanto al día que quieren ocupar para regir, hagan de cuenta, por ejemplo, hoy que es Bats, ¿no? Hoy es un día indicado para obtener fortuna de cualquier cosa, en negocio, en la pareja, o es un día indicado para los que quieren aprender a cantar, a danzar, a tocar un instrumento musical. Entonces se presenta una ofrenda ante el día de hoy, por ejemplo, ¿no?, pidiendo ese favor. Pero también se tiene que presentar una ofrenda ante el presidente del año, ¿verdad? Porque hay una autoridad mayor que es el que está rigiendo a todos estos días, que en este caso es el MAM. Y bueno, el MAM con sus auxiliares. La que sigue, por favor. Ahí tenemos un diagrama, ¿verdad?, del municipio de Momostenango y la ubicación de estos cerros. La que sigue. Estos son el tipo de ceremonias, ¿verdad?, que se realizan en estos altares, ¿verdad?, con la quema, como les digo, del POM, ¿verdad?, del copal obtenido a través de la resina de las coníferas. Y bueno, pues en algunos casos, pues también esas ceremonias implican una visita a la iglesia. De hecho, así también para el caso de los Poptín, comentan que en la época en que la FARC hace su trabajo etnográfico, el recibimiento del cargador del año se hacía en la iglesia católica, ¿verdad? Que bueno, evidentemente era un rito que nada tenía que ver con lo católico, pero digamos, pues es parte de la comunidad, no como un lugar sagrado. La que sigue. Ya estamos sobre el tiempo. Bueno, estos son algunos aspectos de las ceremonias, ¿verdad? Donde les digo, pues se ofrecen pellas de copal, se ofrecen velas. La que sigue.
y se quema todo esto. Digamos, este humo que se despide de la quema de estos materiales aromáticos, entonces se considera que son el alimento de estas fuerzas que gobiernan los días. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí tenemos ejemplo de cómo se recibió el cargador 3E, ¿verdad? Hace unos años se organizó una ceremonia en el sitio arqueológico de Cumarcaj, que era la antigua capital de los quiché, la que sigue. Y bueno, pues se hizo fiesta en grande allí. La que sigue, por favor. Otras costumbres ligadas a la entrada del cargador del año es, por ejemplo, la elaboración de estos tamales que se llaman tayuyos, que son como que se hacen enrollando se pone una capa de maíz, luego una capa de frijol y esto se enrolla, ¿no? Es como la comida ritual de este día. Hay una costumbre que se hace, por ejemplo, para recibir al cargador, es que se hacen esos tamales para comer en casa, pero mandan a los niños a que vayan a colgar varios pedazos de tamal en los árboles para que los pájaros coman. Y esto es con la finalidad de pedir que los pájaros no arruinen la milpa, ¿verdad? O sea, que ese año los pájaros no vengan a arruinar la milpa, entonces le dan como por adelantado su comida. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Eso ahorita se los explico. También una de las costumbres ligadas a la entrada del cargador del año es que se ponen estas pulseritas de listón rojo, ¿verdad? Como las protecciones que nos ponían, ¿verdad? Contra el ojo cuando ocurren eclipses. Aquí también se hace cuando entra el cargador. Y esto tiene la explicación de que cuando entra el cargador del año, se piensa que es entonces un ente demasiado caliente que puede, digamos, como aturdirnos. Puede uno los primeros 20 días, si no se protege, pues estar como distraído, estar como fatigado, ¿verdad? Debido a que el calor del mam es tal que nos opaca nuestra fuerza de nosotros, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, esto es ya como para ir cerrando, ¿verdad? Algunas reflexiones en torno a qué implica entonces el hecho de que al fin del periodo clásico tenemos en uso diferentes tipos de cargadores, ¿no? Un tipo de cargadores atestiguados en las inscripciones de Palenque, otras en la región Pug, las que están asociadas al Códice de Dresde, las que están asociadas hacia el último periodo de la época prehispánica de la península de Yucatán, otros diferentes en las tierras santas mayas. O sea, digamos, el periodo posclásico estaría marcado entonces como por ya no digamos como la unidad hegemónica del tipo de cargador tipo 2, sino que ya estaríamos hablando de su diversificación, ¿no? Y que bueno, de ellos pues nos vienen algunos ejemplos al presente. Pero ¿cómo se ha entendido esto? Algunos compañeros de Guatemala han hecho la reflexión, pero quizás bajo la falsa premisa de que todos los mayas utilizaron todos los tipos de cargadores en algún momento. Entonces, hay ciertos activistas culturales que han impulsado un proceso de cambio de cargadores de los años, en el que aseguran que cada 52 años es necesario cambiar de tipo de cargadores. Ello pues viene entonces de la necesidad de darle sentido a esta diversidad que tenemos plasmadas en las fuentes históricas, pero pues digamos, como les digo, quizás partiendo de la falsa premisa que todos los pueblos mayas deben de tener una unidad cultural y por lo tanto también una unidad cronológica, y que todas las fuentes deberían digamos, todos los grupos, todos los tipos de cargadores deberían de haber sido usados. Mi intención pues nada más es como mostrar que hay diversidad, sí, ¿no? O sea, que diferentes pueblos mayas en diferentes momentos históricos pues decidieron utilizar diferentes tipos de cargadores, ¿no? Sí, esto no afecta, digamos, la unidad que se tiene en torno a la cuenta de 260 días, pero pues sí que
la forma en que concebían en su año solar, pues es diferente de una región a otra. Y eso quizás también debería ayudarnos, partiendo del análisis comparativo, pues hacernos ver que también el hecho de que para las fuentes del centro de México tengamos diferentes tipos de año nuevo, pero diferentes veintenas por las cuales empezaba el año, pues no implica que digamos haya como confusión o error en las fuentes, sino también puede ser muestra de la diversidad que existía, a pesar de que diversos grupos tenían una misma lengua, tenían su propia identidad calendárica, por así decirlo. Pues creo que eso es todo lo que les queríamos compartir, y Sibalaj Maltish. Muchas gracias.